¿Has notado que mientras más oras por dinero, menos cambia tu vida? No es que Dios te esté ignorando, es que no puede responder una oración que nace desde el miedo, porque cuando le pides desde la escasez, no estás hablando con fe, estás negociando con tu ansiedad, y el cielo no responde a la desesperación, responde a la comprensión. Hoy vas a descubrir por qué tus oraciones por dinero no traen abundancia, sino distancia. Cuando oras diciendo, Dios, necesito dinero, muchas veces lo haces con el corazón cerrado por el miedo, no con la fe abierta por la confianza. Y aunque tus palabras suenen espirituales, la energía que las sostiene está llena de duda. Dices que crees, pero en el fondo temes que Él no te escuche. Y esa es la razón por la cual el cielo guarda silencio. Dios no ignora tus oraciones, las traduce. Y cuando Él siente que lo que pides nace del miedo a perder, entiende que todavía no estás listo para recibir. Porque el dinero no se multiplica en manos tensas, sino en almas que saben esperar. La escasez no empieza en la billetera, empieza en la mente que no confía. El corazón que pide desde la desesperación emite una frecuencia que repele la abundancia. No porque Dios quiera castigarte, sino porque su plan no puede fluir en medio del caos. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con orden divino. Por eso, mientras más pides desde la necesidad, más confirmas al universo que no lo tienes. Y cada vez que lo haces, te desconectas un poco más de la fuente que podría darte todo. El milagro no está en pedir, está en confiar. Porque quien confía ya tiene, aunque todavía no lo vea. Hay una línea invisible entre tener fe y querer controlar. Y la mayoría de las personas ora, pero no confía. Piden a Dios una bendición, pero al terminar la oración, ya están calculando cómo resolverlo solas. Y ese es el punto donde la fe se rompe, cuando intentas ocupar el lugar de Dios con tu propia ansiedad. La fe no es un deseo, es una entrega. No dice, hazlo a mi manera. Dice, hazlo a tu tiempo. Porque el verdadero creyente no busca controlar el resultado, sino comprender el propósito detrás de la espera. Dios no se mueve cuando lo presionas, sino cuando lo permites. Él no responde a la urgencia del ego, sino a la confianza del alma. Por eso, cuando oras pidiendo dinero, pero dudas de su provisión, no estás demostrando fe, estás proyectando carencia, y el cielo no puede depositar abundancia donde aún hay miedo a perderla. Muchos quieren la promesa, pero rechazan el proceso. Quieren cosechar sin sembrar paciencia. Quieren abundancia sin disciplina. Quieren prosperidad sin propósito. Pero Dios no bendice impulsos, bendice estructuras. Por eso, cuando retarda una respuesta, no te está negando. Te está preparando para sostener lo que pediste. Cada demora es una lección en silencio. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Y cuando entiendas eso, dejarás de pedir con miedo. Y comenzarás a agradecer con poder. La mayoría confunde el silencio de Dios con rechazo. Pero el cielo no siempre responde con palabras. A veces responde con pausa. Y esa pausa, que tanto duele, no es un castigo. Es protección. Cuando Dios te dice espera, no te está quitando el milagro. Te está evitando un error. Porque hay bendiciones que llegan antes de tiempo y se convierten en pruebas que destruyen. Dios no te negará la abundancia, pero no va a dártela si aún no sabes quién serás con ella. El dinero no revela lo que tienes, revela quién eres, y si lo recibes sin propósito, lo perderás sin dirección. Por eso, mientras tú pides rapidez, Dios trabaja en tu raíz. Está moldeando tu carácter, limpiando tu intención, enseñándote a ser fiel en lo poco antes de confiarte lo mucho. A veces el no que escuchas es en realidad un todavía no. Porque si Él te entrega antes de tiempo, la bendición te dominaría en lugar de servirte. Y el propósito de Dios no es verte rico, es verte listo. Porque la riqueza sin sabiduría se vuelve castigo, no recompensa. Así que cuando sientas que el cielo calla, no lo tomes como abandono. A veces el silencio divino no es distancia, es diseño. Y lo que hoy parece demora, mañana será evidencia de su perfección. Dices que confías en Dios, pero cada vez que miras tu cuenta vacía, dudas, repites versículos, pero en el fondo, tu fe se ha vuelto rutina. Y aunque tus labios pronuncien amén, tu corazón murmura, ¿cuándo? No es que Dios no escuche tus oraciones,
es que no puede responderlas con la energía con la que las envías. Porque Él no responde a la necesidad, responde a la madurez. Y cuando tu oración se centra en lo que te falta, no en lo que ya tienes, sigues alimentando el vacío. Dios no quiere que lo busques para que te saque de un apuro. Quiere que lo busques para que entiendas el propósito de ese apuro. Porque el milagro no ocurre cuando el problema desaparece, sino cuando tú cambias la forma de verlo. Mientras sigas creyendo que el dinero resolverá tus angustias, el dinero seguirá escapando. Porque el dinero no es el fin, es el reflejo. Y Dios no va a multiplicar lo que se ha convertido en tu ídolo. Cada oración que nace del miedo al futuro está contaminada por la falta de fe. Y cada vez que reclamas, demuestras que todavía no entendiste la esencia de la prosperidad divina. No se trata de recibir más, sino de ser más. Dios no te niega el dinero, te niega la dependencia emocional que lo convierte en tu Dios. Y cuando logras soltar eso, cuando dejas de rogar y comienzas a confiar, el cielo finalmente tiene permiso para moverse a tu favor. Llega un momento en el camino espiritual en que entiendes que pedir ya no es necesario, porque el alma madura no ruega, se alinea. Y cuando te alineas con Dios, no necesitas insistir. Las puertas se abren porque tu frecuencia cambió. El verdadero poder no está en la súplica constante, sino en la confianza silenciosa. El que vive rogando le recuerda al universo su carencia. El que vive agradeciendo le recuerda al universo su abundancia. Y Dios responde a la gratitud con multiplicación. Mientras sigas pidiendo con ansiedad, estás diciéndole al cielo que aún no confías. Pero cuando te aquietas, cuando agradeces antes de recibir, cuando decides creer aunque no veas nada, ahí es cuando la energía divina se manifiesta con fuerza. El dinero no es una meta espiritual, es un espejo espiritual. Refleja el grado de paz, de orden y de propósito que llevas dentro. Por eso, cuando Dios retrasa una bendición material, es porque está priorizando tu sanación interna. No puede darte oro mientras tu corazón aún teme perder el pan. Dios no necesita tus palabras, necesita tu vibración. Él siente cuando oras con miedo y cuando oras con certeza. Y el cielo no se mueve por la desesperación, se mueve por la coherencia. Cuando tu corazón se vuelve estable, el dinero deja de huir. Cuando sueltas la prisa, los caminos se despejan. Y cuando dejas de exigir milagros, comienzas a vivir dentro de ellos. Por eso, el mayor acto de fe no es pedir, es permanecer en paz cuando todo parece faltar, porque ese silencio, ese momento en que no fuerzas nada, es cuando Dios susurra. Ahora sí puedo darte lo que siempre quise entregarte. El día en que dejes de perseguir la bendición, será el mismo día en que la bendición te encuentre, porque la abundancia divina no se alcanza, se recuerda. Y cuando recuerdas quién eres y en quién confías, el dinero deja de ser un problema y se convierte en propósito. Hay una razón por la que Dios permite la escasez en tu vida. Y no es castigo, es un espejo. Un reflejo nítido de las partes dentro de ti que aún no confían plenamente. Cuando el dinero escasea, Dios no está fallando en su provisión. Tú estás aprendiendo su lenguaje. La escasez es el aula donde el alma comprende el valor de la fe práctica. No la fe que repite oraciones, sino la que sostiene esperanza cuando el saldo está en rojo. Cada vez que sientes que nada alcanza, Él está enseñándote a mirar más allá del bolsillo y ver lo invisible. Porque la abundancia que dura no nace de una cuenta bancaria, nace de una mente renovada. El problema nunca fue la falta de dinero, sino la creencia de que el dinero era lo único que podía salvarte. Y por eso Dios permite vacíos, para que entiendas que lo que te sostiene no es lo que posees, sino lo que crees. La escasez desnuda tus miedos, rompe tus dependencias y te obliga a elegir. ¿Seguirás confiando en el sistema? O finalmente, confiarás en Él. En los momentos en que todo parece perdido, Dios observa si tu fe se apaga o se purifica, porque la fe verdadera no necesita resultados, necesita raíces. Y mientras el mundo te dice, trabaja más, el cielo te susurra, confía más. Cuando entiendes eso, la escasez deja de doler y comienza a revelar. Te muestra qué hábitos, pensamientos y emociones bloqueaban el flujo divino. Te enseña que no era el dinero el que faltaba,
Era tu alineación. Dios no te quiere pobre, te quiere preparado. Porque solo quien soportó la falta con gratitud sabrá administrar la abundancia con sabiduría. Así que no maldigas la escasez. Agradécele, porque fue ella quien te mostró que el verdadero tesoro nunca estuvo en el banco, sino en la paz de saber que incluso sin nada, ya lo tienes todo. Justo antes de que Dios te bendiga, Él siempre te prueba. No con castigos, sino con silencio. Ese momento en el que todo parece detenido, oraciones sin respuesta, puertas cerradas, esfuerzo sin fruto, no es abandono, es calibración. Dios está midiendo si tu corazón ama más la promesa o al prometedor. La prueba final nunca es sobre dinero, es sobre dominio propio, sobre paciencia, sobre tu capacidad de confiar sin ver resultados, porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien, pero solo los elegidos mantienen la fe cuando todo se desmorona. Cuando nada se mueve afuera, es señal de que algo se está moviendo adentro. El cielo trabaja en silencio, afinando tu carácter para sostener lo que pediste cuando llegue. Porque si la bendición llega antes de que estés listo, se convierte en ruina. Y Dios no reparte ruinas, reparte destinos. Muchos se rinden justo antes del milagro, porque confunden la pausa con el final. Pero los que esperan en calma, los que no negocian su fe por resultados, ven abrirse las puertas que la ansiedad cerró. Tu multiplicación no depende de lo que haces, sino de en quién confías mientras lo haces. Y cuando aprendes a mantenerte firme, a agradecer incluso en la escasez, a trabajar sin quejarte y a bendecir incluso cuando falta, entonces el cielo declara, ahora sí, está listo. Esa es la señal de la multiplicación. Cuando dejas de necesitar para empezar a merecer. Cuando tu propósito vale más que tu petición. Y cuando el dinero deja de ser un amo para convertirse en un medio. La prueba final no busca ver cuánto puedes resistir, sino cuán puro se ha vuelto tu corazón en el proceso. Porque solo los que pasaron por el fuego sin perder la fe pueden sostener la abundancia sin perder el alma. Y cuando esa fe madura, el milagro ya no tarda, te alcanza. Dios no se retrasa, te espera. Y cuando por fin entiende que lo que deseas no te domina, entonces te entrega más de lo que pediste, porque ahora sabe que sabrás usarlo con propósito. Si sentiste que este mensaje habló directo a tu alma, escribe en los comentarios confío, porque cada vez que lo declaras, le recuerdas al cielo que ya no pides desde el miedo, sino desde la fe.